Analista internacional que nos visita directamente desde Buenos Aires y es Maximiliano Sbarbi Osuna. Maximiliano, muchísimas gracias por estar con nosotros, por aceptar la invitación una vez más aquí Detrás de la Razón. Este tema está caliente, Maximiliano, y quién mejor que tú para que nos pongas, como quien dice, en la línea recta de lo que está pasando. Bienvenido, Maximiliano. Muchas gracias, Carlos, un saludo y gracias por invitarme. Así es. En esta mesa de negociaciones, Maximiliano, Rusia mantiene inamovibles, infranqueables sus exigencias de desmilitarizar Ucrania, que este país no se una ni a la Unión Europea ni a la OTAN y que esta alianza atlántica, Maximiliano, detenga su avance hacia Europa del Este. Ucrania también apuesta a que sus condiciones sean aceptadas. Por ejemplo, el alto al fuego inmediato, el retiro de todas las tropas rusas de su territorio y garantías integrales de seguridad. Ninguna de las partes, Maximiliano, ha contribuido en lo más mínimo en que la otra parte sienta que hay buena voluntad para negociar la paz. ¿Cómo ves tú en particular, que conoces muy bien el tema, la situación cuando se arriba ya a 4 rondas de negociaciones? ¿Ves cada vez más lejana la posibilidad de un acuerdo? ¿La injerencia occidental, a tu criterio, Maximiliano, no va a permitir nunca que haya un acuerdo? Bienvenido. Es una lástima que no se hayan cumplido los acuerdos antes de la guerra, es decir, los acuerdos de Minsk, por lo cual esta situación no se hubiese podido llegar a esta situación, ¿no? En primer lugar, el alto el fuego en las provincias del este ucraniano, ninguna de las partes los cumplió, ni los rebeldes prorrusos, y mucho menos el gobierno ucraniano, que ha continuado asediando y bombardeando a los civiles. A los 2 años de haber empezado la guerra, en 2016, ya había informes de las Naciones Unidas en los que detallaba que había 2.000 muertos civiles solamente a manos del ejército de Ucrania. Una masacre en la que los medios occidentales nunca se hicieron eco. Pero yendo a la actualidad, como me preguntas, yo creo que en este momento están trabadas las negociaciones porque las condiciones de ambos son bastante antagónicas. Entonces, es posible que algunos de los puntos que Rusia impone para terminar la ofensiva militar, que es, por ejemplo, la no anexión de Ucrania, que no se una ni a la Unión Europea ni a la OTAN, eso es muy posible. Ya el presidente ucraniano, Zelensky, hoy anunció que no tiene intención de unirse a la OTAN. En ese sentido, ¿no? Sí. Claro, bajó la guardia porque tampoco la OTAN lo recibe, hay que decir todo. También que reconozca Crimea como parte del territorio ruso es más difícil, pero se puede llegar a negociar. Lo que creo que no es muy negociable es el Donbass, que se independice el Donbass como había reconocido Rusia. Y hay un punto, digamos, bastante duro para las negociaciones. Sí. Exactamente. Y por otro lado, yo creo que lo que plantea Zelensky no es una agenda propia. ¿Por qué? Porque está tironeado tanto por los sectores nacionalistas de extrema derecha propios de Ucrania, que conforman algunas partes del gobierno y otros no, son élites que gobiernan y que cogobiernan en Ucrania, y también la OTAN. No hay que minimizar el poder de la OTAN, que está detrás y sosteniendo a este gobierno tal como lo sostuvo con el golpe de 2014. Este gobierno es heredero del golpe que hubo en el 2014 llamado Euromaidán. Entonces, no tiene una maniobrabilidad propia el presidente Zelensky. Tiene que consultar a otras élites porque no tiene una fuerza real. Tiene un apoyo popular y que se ha acrecentado con la guerra, pero en este momento no tiene maniobrabilidad propia. Depende de muchos actores externos. Entonces, por eso también se complican las negociaciones y hoy están concluyendo la última ronda. Vamos a ver qué sucede, pero para lo único que se han puesto algo bastante importante. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos, Maximiliano, te escuchamos. Sí, ciertamente. Sí, y ciertamente. En eso se han podido. Sí, y ciertamente es tan claro lo que nos estás hablando a nivel interno, y también habría que tomar en cuenta una de las exigencias que hace Rusia, que es perfectamente lógica, y es que la OTAN no continúe su avance por Europa del Este. Entonces estamos hablando ya de un tercer factor, estamos hablando ya de un tercer actor, vamos a llamarlo en este caso, que sería la Alianza Atlántica, la cual yo dudo mucho pues que decida cortar de raíz sus intenciones de continuar expandiéndose hacia Europa del Este. Maximiliano, ambas partes, sin embargo,
han elogiado supuestos adelantos, así han dicho, a lo largo de estas rondas de conversaciones. ¿De qué adelantos, Maximiliano, estamos hablando? Si la crisis en Ucrania continúa, lo estamos hablando, lo estamos reseñando. De hecho, Rusia asegura que su operación de desmilitarizar Ucrania continúa hacia adelante, lo dijo Dmitry Peskov, si mal no recuerdo, mientras corren versiones, y tú me lo vas a corroborar, de que Ucrania sigue reclutando mercenarios que combatieron en Siria y que perdieron frente a las fuerzas rusas, además de que sigue fuerte la versión de eventual uso de bombas sucias por la parte ucraniana. ¿Cómo ves la situación en cuanto a estos puntos en específico, Maximiliano? Bueno, son varios puntos. Sí, uno adelante. en el que veo es que por un lado las negociaciones están estancadas, como dije, pero Ajá. sin embargo se vuelven a reunir, diariamente se están reuniendo, y eso es un avance, ya que haya voluntad de diálogo es un avance. En algunos puntos seguramente han estado de acuerdo, no han trascendido, mientras tanto la guerra se sigue desarrollando. Así es. El principal es inmediato, que es el desarrollar corredores humanitarios para que unas 150.000 personas civiles escapen de los bombardeos y de la guerra. Entonces Claro. eso es el principal objetivo. Pero a largo plazo o a mediano plazo, Ucrania no puede garantizarle a Rusia que la OTAN no se siga expandiendo, porque Ucrania es uno de los peones de la OTAN en esa zona. Y segundo, Ucrania es muy posible que utilice mercenarios, porque existe una red de mercenarios que se ha movido en Siria, que se ha estado en Libia, y es muy lógico que llegue a Ucrania. También han estado en la guerra que sucedió entre Azerbaiyán y Armenia, movidos y movilizados por Turquía. Es un gran negocio el de los mercenarios. También hay que recordar, y no hay que no hay que descartar, que Rusia también ha enviado al grupo Wagner, que son soldados pagos también, Occidente también los llama mercenarios, para que apoyen al este. No sé si en este momento están involucrados en la guerra o no, pero sí lo estuvieron en 2014. Okay. Y luego me habías preguntado sobre cómo se puede destrabar este conflicto. Es así. Yo creo que, bueno, a largo plazo, Porque, yo creo que por un tiempo... hablan ambas partes, Maximiliano, hablan de supuestos adelantos, es decir, estamos hablando de que tanto Rusia como Ucrania están hablando, mira, en las 3 rondas anteriores han habido adelantos interesantes de cara pues a esta 4ª ronda de negociaciones. Era ese fundamentalmente el punto que faltaba por analizar de tu parte. Sí, no se han hecho públicas, como ya dije antes. Ajá. Y con respecto a lo que me decías de las bombas sucias, armas biológicas, la OTAN teme que Rusia haga un atentado de falsa bandera en Ucrania con armas químicas o biológicas. Sin embargo, Estados Unidos con Ucrania desarrolló armas biológicas en Ucrania a lo largo de los últimos años, y esto lo reconoce en una entrevista muy interesante que se puede ver en el Senado de Estados Unidos. El senador Marco Rubio interpela a la vicesecretaria de Estado Victoria Nuland, que admite que Ucrania con Estados Unidos desarrolló armas biológicas en Ucrania. Por eso China y Rusia ante las Naciones Unidas han protestado y quieren una investigación sobre este tema. Digamos, Occidente acusa a Rusia de querer lanzar un ataque químico sin pruebas o un ataque biológico. Sin embargo, los laboratorios de armas biológicas los desarrolló Estados Unidos junto con Ucrania. Es una hipocresía por parte de la OTAN. Y luego también esto es importante. Antes de la guerra, un día antes, la embajada de Estados Unidos en Moscú dice: cuidado, que puede llegar a haber un ataque terrorista en Rusia. Esto yo lo ligo mucho con el tema de los mercenarios. Los mercenarios son que vienen de Siria y que han sido reclutados por Turquía para que luchen en Siria. Bien pueden cruzar la frontera o ir al Donbass, al área prorrusa, y cometer directamente en Ucrania sin ningún problema. Sin ningún problema. Y hay un punto también fundamental, Maximiliano, en lo que estás diciendo, y es el hecho de estos laboratorios de bombas sucias
como bien lo hemos reseñado y tú lo has corroborado muy exactamente, están ubicados en la frontera ucraniana con Rusia, es decir, ni siquiera en Kiev, ni siquiera al sur de Ucrania, no, están ubicadas específicamente en la zona este de Ucrania, muy cerquita de la frontera con Rusia, es decir, con toda la intencionalidad. Maximiliano, con tu permiso, le doy también la más cordial bienvenida a nuestro querido Carlos Santamaría, a quien establecemos pues este contacto directamente desde Pasto, Colombia. Carlos, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por estar con nosotros hoy aquí, una vez más, detrás de la razón. Carlos, vamos a hablar del aspecto comercial. Me gustaría tocar este punto en específico contigo, porque Estados Unidos y Europa se empeñan en seguir sancionando a Rusia y excluyéndole de distintos entes comerciales de los que forma parte, tratando de aislarla, pero los efectos de la falta de energía y combustible en Europa, Carlos, y en el propio Estados Unidos, sumado a una inflación disparada también, están haciendo estragos en Occidente, sin mencionar a la misma Ucrania. Te pregunto lo siguiente, Carlos, ¿qué tanto se están perjudicando las economías y qué tiempo, sobre todo, tomará recuperarlas, tomando en cuenta también los efectos de la pandemia que buen daño han hecho? Cuéntanos, Carlos, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Un gran abrazo, estimado Carlos Alonso, a Maximiliano también. Para responder la pregunta hay que utilizar 3 criterios. Ajá. Primero, el mundo no es Europa y Estados Unidos. Ajá. Hay 3 continentes más que están allí, abiertos al comercio. Por tanto, el Occidente no es todo el mundo. Eso es falso. Sí. Segundo, cuando se inicia esta operación militar especial, ajá, no es solo Vladimir Putin el que hace todo el análisis. Eso sería atribuirle el carácter de Dios. Sí, sí. Y eso no es así. No es así. Es todo el aparato militar, el aparato político, el aparato de inteligencia y estratégico. Y tercero, las sanciones también fueron previstas, por tanto, ellos saben que se va a intentar nuevamente el único camino que tienen, o castigos económicos o terrorismo. Ya. Y parece que ninguno de los dos va a funcionar. ¿Por qué razón? Porque Ucrania no es Afganistán y esta es una operación militar, primero, hecha sorpresivamente, adelantándose al daño, a la masacre que iban a hacer en Donbass, y además muy planificada. Yo leo la información en Infobae, sí, que es un organismo de la CIA que da información falsa. Allí dicen que ya están muriendo 100.000 soldados rusos, que todo el mundo está en desbandada, que están haciendo esto y esto otro. Lo único que sabemos, finalmente, es que están escondiendo las pérdidas económicas, políticas, estratégicas, y la operación militar especial continuará. Incluso yo puedo hacer una predicción. Hazla, por favor. ¿Qué dices? La predicción, y casi siempre son acertadas, cuando se haga el retiro de las fuerzas rusas, la provincia o República Popular de Donetsk y Lugansk serán completas, porque muchos territorios de esas repúblicas fueron tomados por todas estas hordas nazistas. Situación bien compleja, bueno, y una predicción que vamos a estar muy atentos y muy pendientes a ver si se cumple, Carlos. Vamos a ver, Maximiliano, nos queda muy poquito tiempo y te quiero precisar en lo siguiente. ¿Cómo ha venido sucediendo? Pues los medios de comunicación occidentales, como por ejemplo Financial Times, New York Times, pues promueven que Rusia, más bien complementando un poco lo que ha dicho Carlos, ha pedido ayuda militar y económica a China
lo que ambas potencias han desmentido categóricamente, mientras Ucrania hace alarde de eso. Estados Unidos, por su parte, mira a China con la intención de que no dé su respaldo a Rusia, a lo que China le dice a Estados Unidos solamente un nombre clave que tranca la iniciativa. Ese nombre es Taiwán. ¿Qué papel, a tu juicio, Maximiliano, muy brevemente, por favor, ha venido desempeñando China en este conflicto hasta ahora y qué papel podría llegar a desempeñar en un futuro cercano? Recordemos que China y Rusia tienen ya convenios comerciales muy poderosos y de larga data. Cuéntanos, Maximiliano, te escuchamos. Exactamente, China quiere responderle a Occidente ante la amenaza o la prohibición de que no respalde a Rusia por un lado y que no le dé oxígeno económico ante las sanciones que le ha establecido Occidente, pero ya, como decías bien, ya hay convenios comerciales, principalmente energéticos, pero también agrícolas y de todo tipo de intercambio comercial desde hace muchos años. Y gran parte del petróleo, digamos del gas, mejor dicho, que Rusia le vende a Europa, una gran parte lo puede comerciar con China, se lo puede brindar a China. Lo que sucede es que tendría que desarrollar una mayor cantidad de gasoductos. Eso va a llevar tiempo y dinero, pero la maquinaria comercial de ambos países ya está puesta en marcha hace bastante, y eso puede llegar a darle un oxígeno a Rusia. Entonces, cuando en la reunión que mantuvieron ayer los diplomáticos estadounidenses y chinos, que duró más de 8 horas, China le plantea, bueno, Occidente no quiere que le demos oxígeno comercial a China, pero resuélvanos el tema de Taiwán, porque Estados Unidos tiene una doble vara con Taiwán. Mucho antes de que esta guerra sucediera en Ucrania, Estados Unidos envió un portaaviones al mar de la China, cerca de Taiwán. Entonces, por un lado, reconoce a Taiwán, reconoce una sola China, Estados Unidos, pero en la práctica firma convenios militares y también envía un portaaviones. Así que China quiere también garantizarse que a cambio quizás de limitar algún tipo de comercio con Rusia, Estados Unidos firme y se comprometa por escrito a tener un convenio en el cual no va a desestabilizar Taiwán ni tampoco a presionar para que se separe. Hay algo que es fundamental en lo que estás diciendo, Maximiliano, y es que Estados Unidos bien sabemos que le cuesta mucho cumplir este tipo de convenios. Nos queda un minutito, Carlos, un minutito nada más, y te preciso en lo siguiente. Según el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, está latente la posibilidad de un conflicto nuclear a raíz de esta crisis en Ucrania, que tendría dimensiones catastróficas, bien sabemos, a nivel mundial. Te consulto, ¿ves realmente abierta esa posibilidad? Menos de un minutito que tenemos, Carlos, cuéntanos. No está abierta en este momento, porque pese a hacer locuras el régimen estadounidense, ellos saben que una guerra nuclear no la soportan, y Europa tampoco. Lo que sí saben ellos es que no pueden hacer ningún acto militar que involucre a la Unión Europea y Estados Unidos, exceptuando las dos técnicas que siempre han utilizado: castigos económicos y terrorismo. Por tanto, esa tercera, digamos, posibilidad no está tan sobre la mesa. Este conflicto continuará un tiempo porque esas mesas de negociación son duras, no son fáciles. Y de hecho lo han advertido tanto Rusia como Ucrania, que estas negociaciones realmente, sobre todo en los puntos que faltan por reseñar y desarrollar, van a ser muy pero muy duras. Maximiliano, gracias por estar con nosotros, qué placer que nos hayas acompañado. Carlos, directamente desde Pasto, un gustazo que hayas podido compartir con nosotros hoy Detrás de la Razón. Maximiliano Sbarbi Osuna desde Buenos Aires y Carlos Santamaría directamente desde Pasto, Colombia. Y hay mucha expectativa sobre lo que generen estas reuniones entre Rusia y Ucrania, en un momento donde la situación se mantiene muy tensa y las partes están firmes en tratar de alcanzar sus objetivos particulares. Yo, por mi parte, pienso que si Estados Unidos y Occidente dejan de jugar su macabro juego injerencista, podría haber un entendimiento entre las partes. Mañana estaremos detrás de la razón del devenir de los diálogos de Viena, en los que Irán espera por la respuesta política de Estados Unidos.
mientras sabe que cuenta con el apoyo incondicional de Rusia, al tiempo que pide la solución del conflicto ucraniano por la vía del diálogo con un rotundo no a la guerra. Aquí les esperamos mañana. Buenas noches.